Dicen que no hay oración más peligrosa que la que se reza al oído equivocado. Una niña, Elena, rezaba cada noche, no a Dios, sino al diablo. No quería mal, solo salvar a su madre, y él la escuchó. La enfermedad desapareció, el milagro ocurrió, pero algo cambió la niña. Empezó a enfermar, se desvanecía como una vela al final de su mecha. Cada noche, una sombra se sentaba junto a su cama. No hablaba, solo la miraba con tristeza. Dicen que esa noche el infierno lloró. Bienvenidos, donde incluso los demonios sienten dolor. Comenzamos. Una niña llamada Elena. Tenía 9 años, el cabello negro y los ojos tan grandes que reflejaban en el cielo. No era como los demás niños. No gritaba, no corría, tampoco rompía cosas. Pasaba las tardes sentada bajo el viejo roble del patio, mirando las nubes pasar. La gente decía que era extraña. Decían que hablaba sola, pero Elena no hablaba sola. Rezaba, rezaba todas las noches, pero no a quien todos llegaban a esperar. No, sus padres, confundidos, no sabían a quién decía esas palabras al cielo, pues Elena las decía al rincón, a ese rincón olvidado del universo. Rezaba por aquel del que nadie quería hablar, y no porque lo adorara, sino porque lo entendía. Elena creía que todos, incluso los más perdidos, necesitaban que alguien los recordara con bondad, y así, con la inocencia que solo tienen los niños, comenzó de costumbre como cada noche se arrodillaba junto a su ventana, juntaba las manos, cerraba los ojos y susurraba: Querido Señor de la oscuridad, si estás solo allá donde nadie te ama, que mis palabras te lleguen, que el fuego no te queme, que la tristeza no te pese. Recuerda, siempre tendrás un abrazo mío. Elena no pedía nada para sí misma, no buscaba poder, tampoco favores, y mucho menos un milagro. Solo deseaba que alguien olvidado por el mundo pudiese encontrar la paz. Al principio nadie la escuchó, pero con el paso de las noches algo cambió. Y es que el aire en su cuarto se volvía cálido cuando rezaba. Las sombras dejaban de moverse con miedo, y en el silencio más profundo una presencia amable parecía acompañarla. Elena no lo veía, pero lo sentía. Una tristeza antigua, inmensa, que se aliviaba un poco con sus pocas palabras. Y aunque nunca habló en voz alta, a veces ella escuchó oír una respuesta como un eco dentro del corazón que decía: Gracias, pequeña. Desde entonces, Elena dormía tranquila, sus pesadillas se habían desvanecido, y en el pueblo comenzaron a notar que en las noches eran menos frías, los animales menos inquietos, los relojes incluso más silenciosos. Algo había cambiado, pero algo invisible, solo que real. Los adultos no lo entendían, creían que eran simples coincidencias, pero Elena, ella sabía que no. Sabía que su oración llegaba a algún lugar muy, pero muy, muy lejos, donde el fuego se apagaba un poco cada vez que ella hablaba, y ablandando el corazón. Pasaron los meses. Elena siguió rezando cada noche. Jamás pidió nada. Nunca dudó.
y nunca terminó hasta que el invierno llegó más fuerte que nunca. Elena, y una fiebre que le invadió, junto con el calor de su cuerpo, se fue apagando como una vela. Su madre lloraba, pidiendo a Dios por su vida. Elena débil sonrió y murmuró: no llores por mí. Tranquila, todo estará bien. La madre, confiada en que Elena se curaría, la llevó de urgencias, y en lo que los doctores la veían, a lo lejos ella saludaba, pero no sabía quién era. Solo veía a un señor de traje elegante. Y es raro, todos se conocen entre todos. El mismo pueblo debería de saber. Elena le contó a su mamá, y su mamá, incrédula, prefirió pensar que era una simple alucinación. Elena salió del hospital, mejoró, pero no bastante, ya que llegaba a tener recaídas, bajones anímicos o físicos. Pero un día, Elena rezó nuevamente y pidió por su familia, pidió por primera vez el amor de su madre, que su padre estuviera bien, que regresaran todos con bien a casa, que sus abuelos, tíos, primos, sobrinos o cualquier tipo de familiar o gente que ella amara fuera cuidada. El deseo se cumplió. Económicamente a la familia le fue de lo mejor, pero tuvo un costo. Elena cayó y no aguantó más. Creía que era una simple coincidencia. Su madre, llorando, pidiendo que fuera una mentira, encontró a Elena muerta. Y Elena, lo último que escribió fue: no llores por mí, Señor de la oscuridad, ya no estás solo. Y en ese instante, algo imposible ocurrió. Las estrellas titilaron como si el cielo temblara, el viento sopló retumbando. El fuego del infierno, dicen los antiguos, se detuvo durante 20 minutos exactos. El universo entero guardó silencio. El que había sido llamado diablo, o como se quiera nombrar, sintió algo que jamás había sentido. Y eso es tristeza, un dolor tan puro, tan humano, que sus lágrimas volvieron luz. Elena había muerto. Pasaron los meses. Elena seguía rezando cada noche. Jamás pidió nada, nunca dudó, nunca temió, hasta que el propio invierno llegó, y llegó más fuerte que nunca. Una fiebre junto con un malestar invadieron a Elena. Incapaz de poder moverse o rezar, el diablo, quien ya se había acostumbrado a amplificar un poco su corazón y tener más bondad, le extrañó esa fatídica noche. Elena se sentía débil. Su madre lloraba, pidiendo a Dios por su vida, pidiendo a todo, creyendo que quien ella lo había rezado por tanto tiempo era el culpable. Elena, débil, volteó, sonrió y con lágrimas en los ojos le dijo: no llores por mí, el Señor de la oscuridad ya no estará solo, seremos varios. Ahora me toca descansar en paz. Elena murió y en ese instante algo ocurrió. Las estrellas titilaron como en el cielo que se puede ver entre otros espacios. El fuego del infierno se dice que se detuvo durante casi 20 minutos. El cielo e infierno
entristecían, pues la hija de toda vida había sido asesinada, y no por algo ni alguien. Fue el mismo tiempo quien decidió terminar la historia de ahí. Elena había muerto, pero su oración seguía viva, y en el rincón más oscuro de la creación, alguien guardó su nombre como un tesoro. Desde entonces, se dice que cada vez que una vela se apaga sin viento, es porque Elena reza otra vez. No por los hombres, no por los ángeles, sino por el alma más sola de todos, porque Elena entendió que nadie quiso entender que la bondad no necesita permiso, que la compasión puede cruzar cualquier frontera y que hasta la oscuridad puede llegar a sentir. Pero aquí no acaba la historia, porque el sentir fueron varias cosas. Fue una gran tristeza, fue un dolor tan profundo, tan terrible, que puede llegar a ser indescriptible para los humanos. El diablo se asomó y se escuchaba todo al unísono cayendo. En eso, el cambio repentino. El diablo sintió tristeza, sintió signos raros durante varios días. Cuando Elena murió, algo cambió en lo más hondo del universo, en aquel lugar donde nadie vive, donde solo hay fuego, gritos y vacío. Algo se detuvo. El diablo, aquel que fue creado para soportar eternamente la soledad y el odio, sintió algo que lo desgarró por dentro, una tristeza enorme y se podría decir una depresión. Llegaba el día del velorio de Elena. Toda la familia lloraba porque el alma más pura había perdido la batalla. El diablo siguió su reinado en esos días, pero en silencio. Cada noche, cuando el viento soplaba entre las calaveras del abismo, creía escuchar su voz. No la teme, no la maldecía, solo la escuchaba con unos ojos cerrados, como quien guarda el último recuerdo de algo que jamás debió tener, el amor inocente de una niña que rezó por él. Y el infierno tiene algún rincón más tibio, más callado. Elena no buscaba el poder, ni milagros, mucho menos respuestas, porque ella sabía de lo que era capaz. Elena sabía que podía lograr. El día del velorio de Elena, un señor misterioso apareció, de traje caro, elegante. Algo no cuadraba, porque la gente no lo reconocía, no sabía quién era. Y en ese mismo instante, el señor se presentó con la mamá de Elena, diciéndole que él se iba a encargar de cada uno de los pagos, porque su hija merecía todo, ya que ella era la compasión que siempre llegó a buscar el humano junto con los seres divinos. Cuando una niña reza sin miedo, sin prejuicio, el universo entero se detiene a escuchar. El diablo no lloró por culpa de su castigo, lloró porque por primera vez, desde que fue olvidado, alguien lo recordó con ternura. Una voz pequeña, humana y pura le enseñó lo que ni los cielos ni el infierno pudieran darle. En su tristeza, Elena logró lo imposible, recordándole al mal que alguna vez